Va. Pues bienvenidos a una nueva plática, una nueva charla entre colegas, entre amigos. Vamos a tocar hoy el tema de manipulación de masas de Chomsky y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hoy Roberto se siente un poquito mal, por si de repente ven que o tose mucho o a lo mejor ya quiere parar, es porque hoy se siente un poquito mal, pero igual les recuerdo que si tienen una duda o comentario, al final de la plática las vemos. También, si quieren tener este material, solamente regálenme su teléfono, su número, su teléfono, su correo, su nombre y su ocupación, y listo, ya lo van a tener en su correo. Todas las sesiones se graban y también se envía la presentación. Así que Los correos hay que volverlos a enviar, ¿verdad? ¿Mande? Los correos que enviamos hace mucho ya no hay que volverlos a enviar cada No, sesión. no, de hecho ya estuve mandando, igual si a alguien no le llegó, porque sí me han respondido cuando mando este correíto. Los que no les han llegado, nada más confírmenme que no les han llegado y confírmenme su correo y listo. Pero entonces, pues bueno, cuando quieras empezar, Roberto. Bueno, hola. Sí, te amanecí un poco extraño, pero estuve todo el día como enfermo. Hasta ahorita me estoy sintiendo mejor. Debe ser la plática. Pero sí, está bastante mal, pero era como del estómago. Espero que no sea otra enfermedad, que mañana me tendré que checar. Pero me he checado temperatura y oxigenación y estoy ahorita en lo normal. Entonces puede ser algún tipo de alergia también. Pero bueno, ya me siento mejor. Me anima la plática. A ver si el tema les gusta. Ya les había comentado que tenemos esta plática y creo que es vigente en la época que estamos viviendo. Este no es de temas económicos, sino es entre mercadotecnia o mercadotecnia social, aunque hay autores que no la aceptan porque todo quehacer humano es social. Pero tiene que ver con la comunicación y el manejo de la información actualmente. Y es muy notorio lo que está sucediendo ahorita en la pandemia. Ya tengo la pantalla roja. Sí, sí puede, siempre. Okay. Es esta. Síntesis de estas estrategias de manipulación de masa, pero es el que lo ha publicado y luego lo ha defendido. Y hay quienes dicen que sí es el autor. Al final no importa, ahí está el nombre, lo podemos googlear, nada más no se vayan a Wikipedia porque ahí es mentira. Lo importante creo que es el contenido y la utilidad que puede tener esta información, ¿no? Sobre todo en este contexto. Que hay. ¿Cómo me regreso? ¿Cómo me regreso, Rosa? Ya. Ok. Aquí proponen que son 10 estrategias de manipulación de masas. O sea, está enfocado a los medios para manejar a mucha gente. Entonces, sea televisión, periódico, radio, canales privados, sea canal de paga. Y también ahora, en esta nueva modalidad de comunicación en redes sociales, ya sea en WhatsApp, en Twitter, que son los más activos en cuanto a lo personal y en lo de manejo de información, y los otros que son un poco más lentos como Facebook, etcétera. Y hay muchos grupos y muchas plataformas que nosotros los de más edad no tenemos tiempo o muchas veces interés en estarnos metiendo a probar. Por cierto, abro un paréntesis, la semana que viene, si sale todo bien, sí vamos a hacer la presentación de un día en la vida digital de las millennials para meternos van a practicar varias plataformas delante de nosotros para que vean lo que se meten los jóvenes actualmente y veamos la velocidad de cómo utilizan estas redes para comunicarse. Por eso se vuelve muy susceptible. Señor, porque ya no somos puras millennials en Remolacha, temo decirle. No, por eso ya no me espantes, pero bueno. Bueno, eso es para la semana que viene y tiene que ver, es como una continuación de lo que vamos a ver. Se vuelven con esa velocidad y con esa conexión que tienen a los aparatos, se vuelven muy susceptibles de ser engañados, ¿sí?
aunque parece que dominan la comunicación digital, es lo mismo que en la generación de los demás era la televisión o era el periódico antes, ¿no? O el radio. Entonces, una de las distracciones, ahorita vamos a ver ejemplos, digo, una de las manipulaciones es la distracción. Eh, espero no agredir a nadie ni hacer malos comentarios. Los ejemplos me ayudaron las niñas a conseguirlos. Se me van a ocurrir otros, porque creo que es como vamos a entender bien la explicación. Esto, como muestra, pueden quedarse con la presentación y pueden ver una mañanera. No necesitan ver las 2 horas de explicación. Con media hora van a ver que aplican todas las estrategias en la mañanera, el presidente. Entonces, no estoy hablando de política, estoy hablando de comunicación, ¿ok? La distracción es muy fácil. La distracción es como lo que utilizan los magos para hacer trucos, ¿no? Voltean, ponen en posición, giran su cuerpo, estiran su mano derecha para que todos que estamos a la expectativa voltemos a ver la mano. Y donde hacen el truco es con la otra mano, ¿no? Y nosotros no la alcanzamos a percibir porque nos están distrayendo con un gesto, con lenguaje corporal, con la música, con la iluminación, etc. Conocemos muchos ejemplos. Hoy acaba de pasar uno, aunque no estemos de acuerdo, los vamos a usar como ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Salgado Macedonio, que no quiere un grupo que sea candidato a la gobernatura, y de repente sacan que atrapan a la esposa del Chapo. En realidad, a nosotros como sociedad pues sí nos beneficia que agarren a una mujer narcotraficante, pero en el contexto actual ni nos va ni nos viene. O sea, que la atrapen a ella no cambia los problemas de violencia, ni de seguridad, ni de salud que hay en el país. Pero sin embargo, si se meten a ver las noticias en televisión abierta o en redes sociales, hay demasiados bits de información hablando de ese tema. Entonces, otra cosa que sí nos puede afectar, o que puede afectar directamente a las mujeres, a una gran parte de la población, nos están cambiando la narrativa, nos están distrayendo para ver otra cosa. Lo mismo que pasó con lo del Tribunal Federal, ¿cómo se llaman? Los que sacaron ayer que el aeropuerto había costado 331 mil millones de pesos o de no sé cuánto. Una forma de cambiar el tema pues es enfermando al secretario de Marina, o esa es la distracción en general. En la política van a ver que esto se utiliza hasta el hartazgo, pero algo le pasa a la sociedad como ente colectivo. Todas las veces cae, todas las veces cae. Hay sus excepciones intelectuales y razonables, pero siempre van a ser las excepciones y no va a ser la gran mayoría. Por eso se permite, al utilizar ciertas estrategias como estas, se puede llegar a controlar a la mayoría de la gente que no se da cuenta de lo que está pasando, de lo que están haciendo tras bambalinas, ¿no? Otra de las estrategias es el problema, reacción, solución. Esto lo hace mucho, o dicen hasta en las teorías de conspiración, que los gobiernos o algún grupo social un grupo que gobierna puede generar un problema y dejar que se disemine en la sociedad y la sociedad se harta y después ya pide la solución. Una teoría de conspiración que no nos consta que sea verdad, pero sirve para el ejemplo, es la vacuna, el virus. Dicen que lo hizo el gobierno chino, no hay pruebas. Ese es el problema, crear el problema, ¿no? La reacción de nosotros es el primer mes de COVID, hace un año, casi un año, pues era de que pues va a pasar como el virus porcino, y pues era un mes, 2 semanas, un mes, y era lo que decían los medios, hasta que se empezó a prolongar, y esta muerte, este encierro y demás, ya nos pide a nosotros que nos dejen salir a trabajar, que abran las escuelas, que abran los restaurantes, que la economía ya no nos alcanza, etcétera, etcétera. Entonces llega el gobierno Salvador y dice, ok, ya tenemos las vacunas y esa es la solución. Entonces, hay que tomar con pinzas los ejemplos, es para que se explique la mecánica. Ustedes mismos se van a dar cuenta de muchos más ejemplos, pero no es de dudar y acertar, es aplicar esto con un poco más de observación, quitando las emociones de por medio, y se van a dar cuenta que son métodos que se repiten. Es cuando se van a dar cuenta que si ustedes pudieran sacar cortos de todas las mañaneras, se van a dar cuenta que lo repite constantemente la misma técnica. Buscan otra técnica y van a ver que lo sigue repitiendo. No es nada más contra el presidente ni contra ese partido político. Prácticamente todos
los políticos utilizan de una u otra manera estas estrategias, ¿no? La estrategia de la gradualidad es, si uno hace un cambio radical, se puede levantar la gente y se puede enojar. Pero si son cambios chiquitos, la gente no los percibe y se adapta rapidísimo. O sea, en lugar de aumentar la gasolina 5 pesos de golpe, la van aumentando 10 centavos. Y entonces en la percepción del colectivo es que la gasolina no está aumentando tanto, ¿sí? Para dar incentivos también. Empiezan poco a poquito a permitir o a dar concesión o dar otorgar a ciertos contratistas conocidos del grupo que gobierna algún contrato de construcción o de petróleos o de lo que sea. Entonces empiezan, si se fijan, empezaron con un contrato hace 2 años, haciéndolo de forma, pues no es que sea ilegal, pero no está permitido que asignen directamente a lo mejor una obra, ¿no? Porque se presta a la corrupción, a que te extorsionen los que te la otorgan, a que se inflen los precios. Pero empezaron con una, después como 2, después como 5, después como 10, después ya no les importó, lo fueron haciendo gradualmente. Y nosotros nos vamos acostumbrando y se vuelve parte ya de la percepción del colectivo que eso no es tan malo. Ese es el objetivo de ellos, ¿no? Su estrategia de diferir, pues esta, la voy a decir muy rápido, es ayer nos la aplicaron bien fuerte, ¿no? Después de una investigación de 1 año sobre el primer año de gobierno de este presidente, pues el señor AMLO tiene otros datos, ¿no? Pues como está en una posición de autoridad, pues él tiene derecho a decir que tiene otros datos sin mostrarlos, porque el grueso de la población no va a encontrar los canales para exigir esos datos de la vía legal, porque los canales están tapados o están filtrados por gente del mismo equipo. Entonces, pues si tu diputado, tu representante, viene de parte de esa misma organización, pues es muy, muy difícil que él pida algo que tú estás exigiendo o comentando, ¿no? Dirigirse al público como criaturas de poca edad. Eso también es hablar en diminutivo, Ivonne, es hablar como niños chiquitos, es hablarles despacitos como el viejito sabio que uno puede ser y hablarles muy despacito y tratarlos como una persona chiquita y ponerles hasta caricaturas en la pantallota, en las conferencias de la mañana. Entonces, estoy haciendo y asumiendo que todos tienen 8 años o 6 años de edad mental y la gente como grueso se empieza a acostumbrar al ritmo de la voz, se empieza a acostumbrar a los diminutivos, al trato despectivo, a los comentarios hirientes porque no son inteligentes o no somos inteligentes y nos lo pueden decir en la cara. Ha habido otros ejemplos muy agresivos de parte también del gobierno, ¿no? Pero bueno, yo voy a tratar de poner ejemplos de películas o de otras cosas. Utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. Esto es como pues, la esencia de la publicidad, ¿no? Emocionar ya sea por sexo, por miedo, las técnicas que más venden, pero hay estatus, hay resolver un problema, ¿no? Hay muchos objetivos cuando uno quiere comprar un producto, pero todos lo que buscan con los comerciales o la comunicación digital es detonar emociones, es que yo sienta bonito o feo para que yo tome acción después de haber recibido un mensaje, ¿no? Es como los niños del cáncer. ¿Por qué luchan para que no expongan su punto de vista a los papás de niños de cáncer? Porque entonces la mayoría de la gente se va a sensibilizar, va a pasar lo mismo y entonces vamos a querer defender a los niños del cáncer. Mientras no haya exposición, no haya frecuencia, entonces, y por lo tanto, pues empezamos a perder esa parte emocional para poder ayudar a los niños. Y sin embargo, algún gobernante se puede hacer la víctima de que todo el mundo lo está atacando y está buscando sensibilizar a los fans, a la gente que sí cree en él, ¿no? ¿Ok? Luego, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. También se nota, ¿no? No hay presupuesto para el CONACYT,
para el desarrollo tecnológico, no hay presupuesto para el cine, lo pelearon, les dieron 3 pesos, no hay para el cine, para el arte, para el teatro, están cerrados los teatros, los cines están en las cadenas, o sea, no hay incentivos porque el objetivo no es que haya economía, es que la gente se vuelva ignorante y se conforme con migajas intelectuales, vamos a decirle así, o simplemente que no escuche por única vez alguna información que le puede dar sustancia a su conocimiento, ¿no? De alguna manera, el que compartamos estas pláticas, que a veces la plática en sí o el libro es muy intenso, tiene mucha información, ¿no? A veces los ejemplos tienen más carnita, a veces los ejemplos que ponen los señores de experiencia nos dan muchísimos datos o nos explican muchas cosas. A veces la plática después de la conferencia o plática, o sea, la posplática, como la semana pasada, que hubo un intercambio muy interesante de ideas. No sabemos cuándo, pero pues no creo que con estas conversaciones o leer estos libros o compartir estos libros estemos tratando de mantener a la gente sin saber, ¿no? Ignorante. Como siempre les he dicho, o sea, aunque aprendan una cosa, puedan aplicar una cosa, porque no es mi experiencia necesariamente. No he hecho yo todo lo que he leído, pero son libros ya leídos de gente que ha pensado mucho o que ha practicado mucho lo que ha publicado. Entonces, lo único que hacemos nosotros es difundirlo para tratar de evitar esa ignorancia, ¿no? Aunque sean con una idea cada 8 días, ¿no? Y evidentemente, el lograr evitar esa parte ignorante, pues está tratando de sacar de la masa crítica de ese gran volumen a la gente para que sean personas que compartan el conocimiento, que me ayuden a compartirlo, que me ayuden a propagarlo, que lo practiquen y que se puedan beneficiar independientemente de la aspiración que tengan, ya sea de familia, ya sea de económico o vocacional, ¿no? Pero que salgan de esa mediocridad y no es competitiva, no es competitiva. Pero tampoco se vale decir que ¿para qué te vas a estudiar a Estados Unidos? No todo el mundo tiene oportunidad, pero ¿por qué atacas a la gente que sí tiene esa posibilidad? Porque al final van a traer ese conocimiento y lo van a compartir, ya sea en la docencia, ya sea en una empresa, ya sea asesorando, etcétera. Entonces se comparten esos conocimientos de todos modos, ¿no? Entonces no es una competencia, es una colaboración entre iguales, pero nos quieren iguales de chafas, no nos quieren iguales de competitivos contra el mercado extranjero, no nos quieren para que nos vaya mejor, ¿no? Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad es como parte de la misma, ¿no? Es como la zona de confort. Si nosotros estamos bajo presión, eso es lo que sucede en la escuela, en la universidad, ¿no? Uno hay 2 o 3 premisas muy importantes, ya luego lo comentará a lo mejor Carlos. Para lo que sirve la universidad o la facultad o el tecnológico, pues es para conocer gente, ¿no? Es para que la zona de confort sea mayor que el conocimiento que traes en la preparatoria, que logres superarte a ti mismo, que seas mejor persona después de los 4 años que te exigen, te enseñan, te forman a trabajar bajo presión, los exámenes para reforzar el conocimiento, el premio y el castigo, a respetar reglas, etc. Eso no necesariamente es el mejor modelo académico, pero es suficiente bien trabajado para tenernos en una situación desahogada económicamente, en darle una mejor calidad de vida a nuestra familia, ¿no? Habrá temperamentos mucho más creativos o reactivos y harán su propia historia, pero no podemos educar a todos pensando que todos son creativos porque no lo somos. Habemos unos que sí, habemos otros que no, habemos unos muy buenos para administrar, otros para dirigir, otros para hacer cosas especializadas. O sea, todos somos distintos, pero sí tenemos que educar de una manera pseudo o casi homogénea para que cada quien haga su propia carrera, ¿no? Pero el objetivo es ser mejor. Nosotros no decidimos la familia en la que nacimos, ni la economía de nuestros papás, ¿no? Eso nos tocó a todos, ¿sí? Unos mejor que otros, o con más lana, o con más educación, eso no importa. Lo que sí somos responsables nosotros es de no echarle la culpa a los papás y de llegar hasta donde decidamos llegar, ¿sí? Cuando ya seamos grandes. Cómo nos queremos jubilar, cuál va a ser nuestra cúspide. Cada quien tiene derecho a escogerlo, pero esa elección puede ser cuidar viejitos en un asilo, pero a lo mejor eres la persona más tierna, más empática con los viejitos, y eso no abunda ahorita.
¿sí? No importa, puedes querer ganar mucho dinero y también eso se vale porque es tu tema. No vas a hacer ni menos a la gente que no le interesa eso. Es personal. Pero lo que tenemos que buscar es no quedarnos de donde salimos, no quedarnos en el punto de inicio. La universidad también sirve para eso. Empezamos con ciertos conocimientos y terminamos saliendo, en la mayoría de los casos, de una cierta mediocridad. Llámenle mediocridad a la medianía. ¿Se acuerdan de los bárbaros? El que somos todos iguales. Sí, pero la competencia no es contra mis compañeros del salón, mi competencia es contra mí mismo. Y si yo termino la universidad o termino la prepa o termino la secundaria con conocimientos, pues yo estoy brincando de mi propia mediocridad a través de 3 años o 4 años de estudio a otra etapa de mediocridad, si lo quieren ver así, pero ya no somos la misma persona que antes. Entonces también hay técnicas que están buscando eso, justificar al que no estudia, justificar y convertir en autoridad a una persona que a lo mejor no sabe leer y escribir y le das una pistola, a lo mejor, o le das una placa o un chaleco del color que sea para que se sienta con autoridad. En lugar de educarlo primero, entrenarlo o exigir mínimo ciertos conocimientos académicos para que pueda guiar, dirigir o investigar a la gente. No, se lo das a gente que no, a lo mejor no ha tenido posibilidades, pero tampoco las ha querido desarrollar. Entonces, darle armas a alguien que no está entrenado se vuelve un tema muy peligroso. Reforzar la autoculpabilidad tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es un poco el hacerme sentir mal porque a mí no me gusta a lo mejor un tema social ahorita y no me gusta que le digan tal o cual cosa a las mujeres y yo opino en redes sociales y después hay un aparato de quien sea que nos hace retractarnos porque nos amenazan y nos voltean el argumento para sentirnos culpables, ¿no? Sentirnos que nosotros educamos mal a nuestros hijos y les decimos a nuestras niñas que se vistan de cierta manera y entonces provoquen a los hombres y los hombres no sean responsables de lo que hacen porque lo provocó una mujer. O sea, eso es absurdo. Entonces, hay técnicas para hacer que nosotros nos sintamos mal por lo que hayamos pensado o dicho, ¿no? Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Híjole, ahorita ya hay muchas herramientas, o sea, en algún momento platicamos de los temperamentos, hay alguien ha platicado y comentado también lo de la neurolingüística, también creo que Paco nos ha platicado de su amigo que da conferencias igual como de coaching personal para superarte y hay información sobre otra forma de clasificar a la gente, pero estamos ya en la época de los algoritmos, ¿no? Hay estudios neurocientíficos desde finales de los 90 que se han desarrollado en los últimos 20 años que ya pueden predecir el comportamiento de la gente, sobre todo cuando somos gente, cuando somos una masa, ¿no? Nos comportamos la mayoría de las veces muy diferente a como individuos solos. Y ahorita eso ya está traducido a la programación en Google, en Facebook, o sea, lo que han oído que vende nuestro perfil, pues ese es el sentido de Tinder, digamos, cómo hacer match. ¿Por qué? Porque tu perfil matcha con el de otra persona, porque llegan a conocernos de una forma impresionante. Ya de hecho, ahorita en la época de pandemia está surgiendo lo que alguna vez también ya platicamos, lo que decía Carl Jung, que es la sombra, ¿no? Esa parte de nosotros que representa como la columna vertebral en la espalda que nosotros no nos alcanzamos a ver, que es algo que sale bajo presión, que nunca habíamos pensado quizás que seríamos capaces de realizarle a otra persona o de pensar o de hacer. Y muchas veces lo hacemos y lo hacemos en un experimento como el que estamos viviendo. Pero esa información sí la llegan a saber con nuestros datos que publicamos, ¿no? O sea, es parte del peligro, si lo quieren ver como conspiranoicamente, de dar tanta información y publicar tantas fotografías, o por el lado comercial de que no puedes preguntar algo en Google porque en todas tus redes sociales te empiezan a aparecer comerciales para que tú caigas en la compra de alguno de sus productos simplemente por preguntar, ¿no? El asunto es hasta dónde puede llegar esto. ¿Quién puede tener acceso a este tipo de información y al rato pueda generarse un mercado de órganos o de secuestros o de hackeo dentro de lo digital? Porque nosotros somos muy fáciles para dar información, ¿no? Bueno, a ver, sí lo voy a poner, niñas. Hay unos videos que me ayudan a conseguir las niñas. Este señor nos explica con acento, me parece que peruano y chileno, lo mismo que medio les estoy platicando ahorita. Ay, perdón.
¿Tenía audio? Sí. ¿Ustedes no lo oían? No, es A que ver, creo voy a probar. que, es que cuando A ver. creo, En este video vamos a hablar de Noam Ya. Chomsky ¿Sí lo oyen? y 10 métodos de control mediático. ¿Sí? Estos son 10 métodos o técnicas Sí, que él Gracias. observa que se súbele, güey. utilizan en de comunicación y de los cuales las corporaciones y los gobiernos se sirven para el control poblacional. El primero es el de la distracción, es decir, someter al público a una cantidad de información diaria tal que no pueda discriminar cuál es lo relevante y lo irrelevante. Las noticias económicas, de los espectáculos, etc. La segunda es la creación de problemas y ofrecer soluciones. Es decir, se inventan un tipo de problema a lo cual proponen una solución específica que conviene a sus intereses. La tercera es la gradualidad, es decir, llevar a cabo medidas paulatinas que, de haber sido tomadas todas juntas, habrían sido inaceptables. Privatizaciones, reducción de salarios, despidos, demás. 4. Diferir, es decir, no hacerse cargo de las responsabilidades, sino argumentar que se han tomado decisiones difíciles pero necesarias, arguyendo de que en todo caso el destino sería peor y esperanzando a la gente con que estas decisiones llevarán a mejor las condiciones y evitarán la crisis. Luego, tomar al público como niños, es decir, optar por una estrategia de comunicación infantilizante. De esta forma se toma al público por idiota y se fomenta la no utilización del pensamiento crítico. Sexto, apelar a las emociones en lugar de utilizar argumentos racionales. Es decir, apelar a lo más profundo del inconsciente de la especie humana, al miedo, al deseo de la supervivencia, etc. Séptimo, fomentar la ignorancia. No producir contenido cultural de calidad, sino acostumbrar a valores bajos y mezquinos. Octavo, estimular la complacencia, es decir, desarrollar en el público un deseo por conformismo y mediocridad, es decir, que se le ofrezca lo mismo que a lo que se le está acostumbrado diariamente. 9. Generar autoculpabilidad, es decir, responsabilizar al individuo de los problemas que son estructurales en la sociedad, como lo son el fracaso escolar, la pobreza y demás. 10. El uso de las ciencias humanas para este fin, es decir, el uso de la psicología o de las neurociencias, potencian la publicidad y la propaganda política. Este fue el breve repaso que hemos hecho el día de hoy. Si te ha servido, puedes darle like y que todo lo que he planteado está descrito en la caja de descripción del video. Ahí lo explicó en 4 minutos. En este video vamos a hablar de Noam Chomsky no, y 10 no. métodos de control mediático. Bueno, ahorita vamos a poner los ejemplos, ¿no? Ejemplos. Distracción. Para que vean aquí los ejemplos que son de diferentes gobiernos. No estoy atacando ni tratando de influir nada. Simplemente todos los gobernantes en todos los países lo hacen. Aún en Dinamarca, aún en Haití, hablando de gobiernos. A veces algunos particulares también lo hacen, algunas veces haciendo política dentro de una empresa, también alguna persona de más jerarquía hace un poco de estas estrategias para poder lograr sus objetivos personales. Pero la distracción es muy, muy sencilla, ¿no? O sea, si de repente publican un dato que demuestra que aumentaron los problemas económicos o problemas de seguridad, sacan otra nota que desvía la atención. Y entonces saturan los canales de comunicación con esa nueva nota para que nosotros no veamos lo que sí nos puede afectar o no. ¿Ok? Otra forma de distracción la acabamos de vivir con las vacunas, ¿no? El show que hicieron hace mes y medio, va a ser mes y medio, porque habían llegado miles y millones de vacunas y llegó el avión y fueron los secretarios, hicieron todo su show.
es para fomentar esa distracción, ¿no? Ya llegaron, ya me preocupo, o ya me despreocupo. Eso también puede fomentar la falta de responsabilidad de la gente y buscar el contagio, porque pues, ya viene la vacuna, cosa que no fue cierta. Cuando algunos comentaristas o periodistas empiezan a descubrir que no hay ese bien para la salud, entonces sacan otra noticia distinta para podernos distraer de lo que sí nos importa ahorita, ¿no? Actualmente. Aquí en el ejemplo, a ver, es que hay unos videos que están muy largos, como este. O sea, Ese sí no se oye. Así no se escucha. Huele. Señor, ese sí no se escucha nada. Creo que ni el señor nos escucha. ¿no se oye? No, nada. No. Oh, Ahí donde está la bocinita, Roberto, del YouTube, súbele el volumen. Pero lo Ahí, tiene a ver. todo. No, se me hace que no oyes? compartiste tu audio. No. bueno. ¿Se acuerdan de la escuela Repsamen, no? Sí. Sí. ¿Creen que sea tan importante? Es una persona, eso me queda claro. Una niña que dio su nombre y que van a rescatar, hace una historia para los noticieros. Pero no ese no es un tema social. El tema social es la corrupción, el problema que hubo me la acabo de tomar. No, me la tomé. El problema que hubo en el sismo, el que hubiera ilegalidades. Ese es el problema que nos debe de importar, no la historia de la pobre niña, que sí, es un problema. El asunto es que los medios de comunicación lo que están haciendo es distraernos del tema importante. ¿Por qué era importante? Porque entonces se iba a destapar a ver quién había dado el permiso para construir en el tercer piso en una instalación que no estaba permitido, porque hay una casa encima de una escuela, a quién se le dio una mordida para que lo permitiera, por qué los supervisores, una vez que ya existía eso, nunca hicieron nada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los medios y qué hacen los gobiernos a través de los medios de comunicación? Distraer con otro tema. Acuérdense de cuando hablábamos de los bárbaros, del libro de Barico. O sea, la política es un espectáculo, ¿no? Los medios de comunicación también tienen que cumplir la espectacularidad, tienen que cumplir su parte del negocio de comunicación actual, tiene que ser simple, inmediato y espectacular. Entonces, si tú no haces show, no tienes una narrativa emocional en este caso, pues no consumes los comerciales que aparecen después de estar viendo este canal de Univisión. Entonces, todo lo vuelven producto y nos sensibilizan con esa historia, pero en realidad esa historia a nosotros no nos interesa. Como sociedad, nos interesa que no haya corrupción para que en consecuencia no haya accidentes con los niños. Pero la historia de una niña o la historia del perro que rescató a la niña, la verdad son distracciones. Este ejemplo no fue con este presidente, este fue con el anterior. Todos los gobiernos hacen lo mismo como medio para obtener algún tipo de beneficio. ¿Sí? No. Problema, reacción, solución. Con las flechas es más fácil, señor. Pues Cuando le le pico dé. a todos lados, sí, ¿no? ¿Sí estamos en problema, reacción, solución? No era el anterior, ¿no? No. Era distracción, era el mismo video. No, perdóneme. Problema, reacción, solución, ya lo ejemplifiqué con el COVID. Ya ahí dicen que también es una teoría, la puse de ejemplo, que las Torres Gemelas las atacaron los mismos gringos para hacer el negocio del terrorismo, ¿no? De vamos a sacar nuevas reglas en los aviones, nuevos productos que se van a vender, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, ellos con sus reglas mundiales, iban a decir que si ellos consideraban que era un ataque terrorista, ellos estaban en la libertad de invadir los países cuando ellos consideraban que cumplía varios puntos y se podía decidir que tales o cuales movimientos o expresiones sociales, ya sean violentas o no, se consideraban terrorismo y entonces eso les permite a los americanos intervenir en los países.
Siempre lo han hecho desde hace 100 años, sin embargo, van cambiando los pretextos, ¿no? Entonces ellos crean el problema, ellos se autoatacaron. La gente tiene pánico, imagínense nosotros, imagínense los que estaban en Nueva York, los que vieron el ataque, los que perdieron una persona. Entonces tú ya quieres que desaparezca ese miedo, ese riesgo, pero en realidad no estaban atacando todos los días, a todas horas. Simplemente la experiencia totalmente espectacular, totalmente cinematográfica, genera en la población miedo. Y la solución que estamos buscando es la del miedo. Ya no quiero tener miedo. No, ya no quiero que me ataquen. Ya no quiero tener miedo. Es lo que genera el espectáculo de los medios. Y entonces nosotros ya damos permiso de sí, de que nos cateen las mochilas, que no nos dejen subir tantos líquidos, que nos pasen por un detector de metales, que nos quiten los zapatos en el avión. Ya todo eso es normal, pero pareciera que no es digno, ¿no? Ese tema no lo tocan los gobiernos o estas estrategias de manipulación. Ese es un ejemplo, ¿no? Los gobiernos siguen haciendo, ahorita en la pandemia pues es lo mismo, ¿no? Ya puse ese ejemplo, pasa todos los días. Lo usan mucho a la mala ciertos gobiernos, sin decir quién, pero pues explotó la computadora del metro, porque si cortas el presupuesto en todas las dependencias hace 2 años, pues eventualmente sin mantenimiento, todo poco a poco se va a ir desarmando. Unos antes, otros después, ¿no? ¿Y qué dicen? Ese es el problema y lo creó la falta de dinero, de mantenimiento. Entonces, hubo un problema. La gente dice, no puede ser, aún en pandemia ahorita no podemos haber perdido 3 líneas del metro. No, necesitamos transportarnos, ve la pérdida de tiempo, esa ya es la reacción de la gente, ¿no? Y en todos los medios de comunicación entrevistan a gente quejándose. ¿Para qué? Para que los que a lo mejor no estamos en esa situación nos volvamos empáticos con la problemática de estas gentes y también nos unamos al que, no, ya necesitamos resolver este problema. Y entonces viene el gobierno salvador o la directora del metro, que es la encargada del mantenimiento, pero no es más que la directora, y entonces proponen en 2 semanas una solución. Claro, pero proponen el del equipo. Después se quemó un vagón del metro y han seguido pasando cosas. ¿Por qué? Porque el común denominador es la falta de recursos económicos, la falta de personas con entrenamiento o con experiencia para los puestos que asignaron actualmente, ¿no? Entonces, el mismo gobierno ocasiona estratégicamente, o sea, no tiene que llegar un presidente y como el diablito de, no sé, de Eugenio Derbez, apretar un botón y que entonces empiece a descomponerse el metro. No funciona así la vida. Pero lo que sí es sistémico es los recursos económicos. Si yo corto el presupuesto, van a fallar las patrullas, van a faltar los uniformes a los policías, no van a servir las pistolas, el metro se va a descomponer. ¿Por qué? Pues porque ya tiene 20 y tantos años de desuso de mantenimiento, que falta de mantenimiento. O sea, en el metro, en los camiones, el metrobús, todo lo que tiene que ver con recursos en los cuales está recortado, van a empezar a tener problemas. Y después nosotros vamos a reaccionar todas las veces, pero va a aparecer siempre el gobierno salvador que va a decir, señores, ya lo resolví. Sí, pero lo ocasionaste tú. Ahorita tenemos que dar gracias porque están vacunando a los viejitos. Lo primero que dijeron es que iban a tener vacunados a todos los viejitos, 15 millones de viejitos, el 31 de marzo. Ahora ya vamos en el 30 de abril. La gente es medio burra porque si ven a las 7 de la noche el balance de cuántas vacunas, te dicen que hoy pusieron 10,000 vacunas. Y en la mañana siguiente el presidente dice que el 31 de marzo van a estar todos, de abril o 30 de abril van a estar vacunados. Si divides que son 60, más los días de hoy son 65 días, lo multiplicas por 10,000 vacunas, pues resulta que va a haber ¿cuántas personas vacunadas? 6,5 millones. Pero además no existen las vacunas en el país. Y sin embargo, sin ninguna culpa, dicen que van a estar vacunados. Y los viejitos, porque ya no saben qué hacer, van a hacer cola. Y la vez que nos teníamos que inscribir en la página web, nos distrajeron con eso porque no había vacunas. Y ahorita ese requisito no sirve para nada. ¿Sí? Todo eso lo ocasiona el gobierno. ¿Para qué? Para que entonces, en tal delegación vamos a aplicar 2,000 dosis. Y entonces la gente de ese municipio, o sea, de esa alcaldía, se emociona, los viejitos. Y vamos ahí a hacer cola desde el día anterior. Pero nada más son 3 dosis. Para que la gente diga, ya están vacunando en este municipio. Y el fin de semana ya no va a haber vacunas otra vez. Y así nos traen. Ellos ocasionan el problema de no comprar las vacunas. Ellos destruyeron el sistema de vacunación.
Y estamos desesperados haciendo cola, mandando a nuestra abuelita, a nuestro papá a hacer cola, apartando el lugar. ¿Sí? La gente está desesperada porque tiene miedo de morir. Y la solución es engañarnos, pues es la vacuna, sí, pero pues aún así no nos están vacunando. ¿Para qué? Para que digamos después, no es con afán partidista, todos los partidos lo han hecho, para que uno diga muchas gracias, partido político, porque tú nos vacunaste, que es la campaña que está haciendo el gobierno, ¿no? Que no nos vacuna nuestros impuestos, ¿sí? Porque mi vacuna la voy a pagar yo con mis impuestos. No me la va a pagar ningún peregrino ni ningún partido político, la pagamos nosotros. Pero ¿cuál es la narrativa para engañar? Decir que tal partido o tal presidente nos está solucionando la vida porque ya trajo las vacunas. Eso es su obligación. Ellos constitucionalmente tienen 3 responsabilidades básicas, ¿sí? La salud, la seguridad, el control de la seguridad y la educación. Si quieren, luego platican a ver si estamos recibiendo las 3 cosas en este momento. Aquí ponen ejemplo las niñas. ¿Son cortitos, Rose, Ivonne? Sí son cortitos, pero pues igual sí. ¿Sí oyen? No, es que, ¿qué No. cree? Que tiene que usted compartir su audio antes de compartir pantalla. Entonces, ¿Dónde se comparte el audio? Pero es que se oyeron el primero, entonces creo que esa lógica no aplica. sí, pero Pero estos bueno, No, les voy a no, sí es mandar la esa presentación y lógica. ya los pueden oír. Aquí se Sí, acuerdan de la monita esta, el personaje que inventaron de la sana distancia, ¿no? Lo van adaptando y quieren que nosotros nos eduquemos con un monito. El problema de la pandemia no lo ocasionó este gobierno. Tampoco estamos seguros de que exista realmente ese virus y se ha inventado. Todas las cosas que dicen. Sí sabemos que se está muriendo gente. Estadística en Estados Unidos, en el 2020 murió la misma cantidad de gente que en el 2019. Eso querría decir, desde un punto de vista, y lo digo nada más sabiendo de sumas y restas, que no hubo un incremento por muertes de COVID. Entonces, ¿qué está pasando? Sin embargo, la falta de sistemas de vacunación, etcétera, es crear el problema. Ya que andamos por ahí, pues no vacunamos a la gente. Vamos a resolver un problema espantando a la gente con la sana distancia, con el cubrebocas, con el no sé qué. Ahorita mundialmente están generando otra vez una ola de miedo al estar diciendo que se necesitan 2 cubrebocas, porque sí se sigue contagiando la gente aún con un cubreboca. Pero yo no entiendo, pues dicen que nos besuqueamos en las fiestas de diciembre, por eso nos contagiamos. Entonces, ¿por qué ahorita que está bajando el pico a nivel mundial y sobre todo aquí en México, ahora nos piden 2 cubrebocas? Es una contradicción. Yo estoy de acuerdo que si hay Spring Break, bueno, Semana Santa, y va a haber fiestas y borracheras y reuniones y besos y todo eso, puede volver a haber un pico. Pero no estamos tan seguros que haya sido por culpa de nosotros. Nosotros estamos necesitados de convivir. El gobierno es el que tiene obligación de vacunarnos, conseguir las vacunas y ayudarnos a solucionar este problema. Sí tenemos responsabilidad nosotros, pero el gobierno está solucionándolo superficialmente. Pues, estrategia de gradualidad, ya lo hemos comentado también, es como la gasolina. No vamos a aumentar la gasolina, no solo va a bajar a 10 pesos, no solo no va a bajar, sino está gradualmente subiendo. Así pasa mucha información. Así es como estirar la liga, ¿no? Voy a cambiar los derechos de las mujeres así asado, ¿no? Entonces, las señoras se amotinan, exigen sus derechos, hacen escándalo, y entonces desde los 10 puntos les quitamos 8 y les imponemos 2. Al año volvemos a hacer otro escándalo contra las mujeres y les imponemos otros 10 puntos y les volvemos a quitar 8, pero ya van 4. Eso es la gradualidad. Pero no solamente en la Cámara de Diputados al votar las leyes, sino los medios de comunicación, que son un arma muy importante para los gobiernos, refuerzan la narrativa. ¿Qué es la narrativa? O sea, es la historia que nos cuentan para que nos emocionemos. Es que si hoy vimos un fraude, un asesinato aquí afuera de mi casa, y la narrativa es que fue un malo, no, el problema no es que haya sido malo, es porque tienen que matar gente afuera de mi casa. ¿Sí? Entonces, disminuyen o acrecientan la información para después regresarse, pero ya haber avanzar 2 de 3, como jugar no sé, gallo gallina, ¿no? Avancé 2, o jugar serpientes y escaleras, avancé 3 y retrocedí 1, pero siempre voy avanzando. Estrategia de diferir, o sea, esta me da mucho coraje porque es sin pruebas, es como un modelo de venta. Sin pruebas ya te doy a escoger entre
un bien mayor o un mal mayor y un mal menor, ¿no? Te estoy haciendo que tú escojas entre algo malo y algo muy malo. Güey, pero ¿por qué tenemos que escoger entre dos cosas malas? Pues porque así es el sistema. Y entonces nosotros, pues es obvio que vamos a escoger lo menos malo. Sí, pero ya les dimos permiso de avanzar en lo inmoral o en lo ilegal, ¿no? Diferir, es decir, en nuestra cara que es una mentira, algo sin pruebas. ¿Ok? Y la masa de gente lo va a aceptar porque lo dijo fulano de tal que está en una posición de autoridad y de poder. Es muy fácil. La primera mentira que se vendió desde antes es que nuestro presidente es honesto. ¿A quién le consta de ustedes que el presidente es honesto? A nadie. ¿Alguien ha ido a su casa? ¿Alguien ha visto sus cuentas de banco? ¿Alguien sabe de qué vive o de qué ha vivido en todos estos años? No. Pero a base de estarlo dice y dice y dice y dice, cuando ven hasta programas con gente pública que analiza y se siente experta o lo es, dice, sí, no dudamos de la honestidad del presidente, pero sí de su equipo de trabajo. Entonces, ese tipo de comentarios ya le está dando una posición de honestidad, de santidad, una posición distinta a nosotros al presidente. Y entonces, si el presidente dice, yo perdono a fulanito, al Chapo, a Salgado Macedonio, ¿no? A Ackerman, a todo el que quieran, pues ya es válido porque yo ya le di una autoridad al presidente que no existe, que no es comprobada. Entonces él, en ese momento, él ya tiene derecho a todo el tiempo estar contradiciendo lo que va en contra de su movimiento, de su ideología, ¿no? Es lo mismo, otro ejemplo, ¿no? Infantilizar al público. Aquí lo vemos en los medios de comunicación. Acuérdense que habíamos platicado también alguna vez en una postplática que desde mi punto de vista estamos viviendo una guerra mundial y al mismo tiempo el equivalente a una guerra civil en México. La guerra civil no está sucediendo en todos los países, pero en México sí. Lo definimos porque hay militares luchando contra, o la Guardia Nacional contra narcos. Pues es el ejército contra civiles, eso es parte de una guerra civil. Los narcos contra otros narcos, son civiles contra civiles, ¿sí? Hay secuestros, estamos viviendo como la época de la revolución, hay leva, o sea, secuestran a gente que viene de antes para meterlos al narco y si no por eso los matan y los entierran en fosas comunes. Así era en la revolución, así ha sido siempre en las guerras. Se les va acabando el recurso humano de tal edad que eran los malos originales y empiezan a captar a niños y van bajando. Hay documentales que se ven sobre todo en Vietnam o en la Segunda Guerra Mundial, como tanto rusos como alemanes captaban a ver quién pasaba primero por un pueblo para llevarse al niño de 12 años, de 13 años, que apenas podía con un fusil, pero ser ya parte de la guerra. Pero el niño no tenía opinión. Él no podía decir, yo le voy a los nazis o le voy a los rusos, no. Él tenía que subirse porque lo obligaban con una pistola en la cabeza. Eso mismo sigue pasando ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos tratando socialmente a la gente? Como niños chiquitos, como gente que no razona, como gente que vamos a educar, pero le estamos dando una educación muy elemental, muy limitada. Lo estamos en realidad mal educando, ¿sí? Un ejemplo, por supuesto, niñas que son pasantes, para que lo piensen, a los médicos que por ley, que estén trabajando en el Seguro Social, se les pagan 1,000 pesos, 1,300 pesos al mes. Y ellos están en el frente del COVID, arriesgándose, sin cubrebocas correctos ni herramientas correctas, y por eso ha habido tanto muerto. Pero eso es lo que le pagan a los pasantes. Y a los ninis les pagan 4,000 pesos, y ahorita, por no sabemos por qué, la secretaria del Trabajo decidió adelantarles 3 meses, porque los van a usar para catequizar, para vender los votos, comprar los votos, para que les trabajen gratis. Oye, pero ¿por qué una persona que no trabaja recibe 4,000 pesos mensuales y una que se está arriesgando de vida o muerte recibe mucho menos dinero? ¿Qué están haciendo? Haciendo que el niño o el adulto que recibe una pensión haya una oportunidades de trabajo, que sea el hijo dependiente, que sea el adolescente eterno. ¿Sí? En otra época, no ustedes, niñas, la época de los millennials que no querían trabajar ni irse de la casa de los papás, ¿no? Querían mejor estudiar una maestría para postergar el ingreso a la vida laboral, no porque quisieran especializarse y porque digan que el mercado lo exige, ¿no? Entonces, yo hago dependiente al niño. Además, le doy información mala que va a aprender trabajando
o sea, vendiendo votos por la vacuna, etcétera, ¿no? Les hablamos despacito, como un viejito sabio, para que me escuchen bien. Entonces hablo despacio y hago pausas eternas, porque la imagen que estamos vendiendo desde el punto de vista cinematográfico es la del sabio canoso, ya viejito, ya que se está encorvando porque le queda la ropa grande, ¿sí? Se para como a ejercer una misa ante un público, ¿sí? Pero habla despacito, le habla al público, a sus consumidores, les habla como niños chiquitos, ¿no? Los medios de comunicación, ¿qué hacen? Aquí pone el ejemplo de niños de la escuelita, ¿no? Es como, aún para adultos, seguimos jugando a ser niños, y no tiene que ver con un producto de creatividad, tiene que ver con la manipulación de entretenernos con productos de bajo contenido. Es como tener que comer por circunstancias económicas, necesidad o trabajo y demás. No sé, mis albañiles van al Super 7 y se compran una coca enorme con mucho azúcar, no la dietética, y se compran una Maruchan. No están comiendo nada, están comiendo pura azúcar que les quita el hambre. La Maruchan parece comida, pero no tiene contenido. Es lo mismo que pasa con los medios de comunicación. Estamos recibiendo información del Canal de las Estrellas, de TV Azteca, inclusive ya de Easy, que ya hay una cantidad espectacular, los que tienen oportunidad de tener canales de paga, Sky, Easy, las demás marcas, que ya hay una cantidad infame de comerciales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Lo mismo. Y depende de tu tipo de comentarios o tu tipo de ambiente, pues te tratan como un niño chiquito, ¿no? Nos ofertan a tal cantidad las cosas que es como, yo quiero una pelota, mamá. La viste la vez que fuiste al súper, ¿no? ¿Quién tiene la culpa si te lleva tu mamá diario al súper? Que tú estés de necio por la pelota, tu mamá que te lleva diario. Si no te lleva diario, pues no vas a pelear por la pelota. Eso es lo que nos hacen los medios de comunicación, ¿no? Las mangas del chaleco, o sea, es como caricaturizar las pifias públicas o los temas públicos, ¿no? Apelar a la emoción, eso es, ya lo saben, ponen el ejemplo pues, más conocido, ¿no? Es una familia, la integración, vamos a estar juntos. Si yo veo un comercial ahorita, actual, de esto, a la niña, al niño o a las familias que no tienen suficiente conocimiento, suficiente información, suficiente educación, pues ¿qué va a hacer? Va a ir por su Coca-Cola y se va a juntar con todos sin cubreboca. Y entonces sí, el gobierno va a decir, ustedes se juntaron, en lugar de hacer campañas de sana distancia, pero todo el santo día. Apelar a la emoción, este es otro tema, ¿no? Sí debemos de ayudar a la gente que tiene problemas, pero también hay otros problemas más grandes ahorita. Necesitamos que haya economía para poder aportar al Teletón, no al revés, ¿no? Por muy valiosos que sean nuestros valores religiosos del que tenga cada uno de nosotros, es biológico el tema. Nosotros que han subido a un avión, cuando hay turbulencia caen las mascarillas y siempre te dicen que el primero que se tiene que poner la mascarilla es el adulto. ¿Por qué? Porque si empieza a haber una pérdida de presión, de oxígeno, empieza a haber humo. Si tú le pones primero a los niños la mascarilla, te puedes desmayar y entonces termina muriendo más gente. Entonces, primero uno, y ya que uno está protegido, ayuda a los demás. Entonces, si no hay economía, ¿cómo vamos a poder ayudar a los niños del Teletón? ¿Ok? Pero son padrísimas las historias de los niños del cáncer, padrísimas las historias que nos cuentan los niños que ya se superaron, etcétera, porque lo que están buscando es hacer un negocio o ayudar a los niños haciendo un negocio. Sí, no. El asunto es que aparecen este tipo de eventos cuando hay un problema social más importante. Eso es lo que tenemos que estar alertas. No la falta de empatía para el que necesita, sino que utilizan ese tipo de historias para que nosotros dejemos de hacer o dejemos de pelear por lo que son nuestros derechos o porque el gobierno o cualquier organización, el jefe, el director de la empresa, cumpla con lo que le corresponde también como empleador, ¿no? Igual es esto, ¿no? O sea, si ven el contenido de los canales públicos, de repente, híjole, ahorita los que han tenido que ver películas y pueden ver el canal 5 y el canal 2 y esas cosas, igual se ponen una aburrida espectacular porque ya no les va a parecer gracioso lo que antes sí, porque ya se desacostumbraron a ver. Y si empiezan a cambiarle, se dan que hay como una estrategia común en los canales para que todos estemos viendo cosas superficiales y cada vez hay menos documentales, información en la tele, ¿no? Entonces, qué mal que la televisión ahorita se está ocupando para tomar clases. Híjole, quién sabe, porque no ven televisión, tienen que tomar clases, ¿no? No, me voy a brincar. Acompáñenme a ver esta triste historia. Este es como conocido por la mayoría, ¿no?
lleva 20 y tantos años este programa de televisión y lo que está buscando es la sensibilidad, pero los temas son repetitivos, son los mismos temas con la misma solución, el que sufre por lo mismo, el desventurado, y luego llega el héroe, son las mismas narrativas, nada más con personajes distintos, y lo que hace es que la gente llore. También puedes llorar con un buen libro, ¿no? Pero de lo que se trata la política es el entretenimiento, de lo que se trata la comunicación actualmente es el entretenimiento, no la consistencia en la información ni culturalizar a la gente. Esto espero que en la producción también mis apoyos, espero que no haya personas, pero que crean en esto, en esta religión, pero el afán no es ese, el afán es que se den cuenta que me cuesta mucho trabajo. O sea, ¿por qué estas personas que guían a otras personas son multimillonarios y tienen aviones y tienen mucho dinero? ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué hay tanta gente que les cree y que va a sus ritos? Y aquí aplican todo lo que les acabamos de platicar y más cosas. Utilizan muchas técnicas de neurociencias, utilizan técnicas de los magos, utilizan narrativas que de verdad hacen que la gente reaccione de otra forma. Ellos saben cómo nos comportamos nosotros. Entonces, y pasa en muchas más creencias religiosas, ¿no? Acá la Rosa de Guadalupe es como el de Silvia Pinal, exactamente lo mismo, ¿no? Sufrir por sufrir, pasar el rato es una especie de droga, ¿no? Los medios manipulados es una fuga de la realidad, porque ya vimos que la guapa o el guapo logró su historia de amor, logró su cometido, y nosotros cuando terminamos de ver el programa estamos vacíos. Pero en esa hora o en esos 40 minutos del programa, algo pasó tras bambalinas. Alguna ley se firmó que no nos enteramos, algún suceso importante para la sociedad se llevó a cabo, pero nosotros no nos enteramos. Pues hasta aquí la plática. Yo espero que no haya agredido a nadie, que no es la intención. No era agarrarla contra el presidente, pero yo sí en lo personal tengo muchos temas contra lo que está pasando actualmente, porque se han visto afectados muchos de mis personas que colaboran conmigo, muchos empleados, muchos sectores de la economía, y hay muchísimas cosas que se pudieron haber evitado. Simplemente se están cumpliendo un catálogo que tienen ¿ahora qué hago? Digo, ¿dónde me salgo? ¿Dónde me pico? Hasta abajo. Ya. Yo. Entonces, sí, son temas, a mí sí me encantaría que todos tuviéramos un poquito de conciencia, que sí nos diéramos cuenta de una de esas técnicas, que viéramos que se repite y se repite y se repite, y lo vuelve a hacer el expositor, porque siguen funcionando. O sea, en Google, si preguntas por una modelo de computadora, te va a seguir saliendo las computadoras para que tú compres una eternamente. Nadie se aburre. O sea, la idea es, hasta está calculado cuántos intentos existen para que tú caigas en la compra, ¿no? Entonces, es el mundo al que vamos. Pero ahorita, regresando a la pandemia, nos está sacando la sombra, o sea, la parte malévola de nosotros, y hay cosas que en la calle, en esta guerra mundial, en esta guerra civil en México, están floreciendo gente muy mala y que está aprovechando todas las situaciones para sacar beneficio. Muchas gracias. Pues no sé si alguien quiera comentar o preguntar algo. Yo sí ya tengo en la punta de la lengua mi ejemplo. Okay. Justamente hace unas semanas, bueno, también hago el comercial en Remolacha, tenemos un podcast y hace unas semanas estábamos hablando precisamente de lo que es el Big Data. Creo que va muy de la mano con esta parte en donde dice de conocer, o sea, que nos conocen mejor que nosotros mismos nos conocemos. Daba yo el ejemplo en el podcast de Amazon. Yo estaba viendo un documental precisamente de esta empresa y decía que, o sea, ya tienen como tantos datos nuestros, tantos algoritmos cruzados, tanta información cruzada más bien, que precisamente ellos sabían cuando una señora chava estaba embarazada, incluso antes de que ella misma lo supiera. En este documental comentaban que, o sea, era como ya, o sea, ya tenían como a esta señora que siempre hacía como compras regulares y de repente de la nada empezaba como a comprar jabones sin perfume
perfume o con menos perfume, porque ya como que percibía, no sé, yo no he estado embarazada, pero se supone que aquí explicaban que las embarazadas como que sienten más los olores, entonces empezaban a comprar cosas con menos perfume. Entonces el algoritmo de Amazon precisamente ya sabía que cuando cambiaban este aspecto de los perfumes, seguramente está embarazada. Entonces vamos a empezarle a mandar publicidad de cunas de bebés, de ropita de bebés, porque en poquitos días se va a enterar de que ya está, pues preñada, diría Ama. Entonces, sí es un tema en el que ya los algoritmos nos conocen mejor de lo que nosotros nos conocemos. Era mi aportación. Muy bien, Ivonne, muy bien. También pueden decir que es todo mentira lo que acabamos de platicar. Son opiniones. Ahí está Dani, a ver, Dani. Ay, acá levanté mi manita. Aprovechando que ya actualicé mi Zoom y ya puedo ponerlo de levantar la mano. Okay. Pues sí, justo quería comentar el punto de hacer como ignorante a la gente. Y creo que sí es algo como muy importante porque siempre terminamos culpando, o sea, nos terminamos culpando entre nosotros como sociedad y no a quienes nos han hecho así, por así decirlo. Me refiero a que, por ejemplo, cuando empezó todo lo del COVID, yo muchos años viví en el Estado de México. Y, o sea, la verdad es que todo lo que es el Estado de México es una zona olvidada, o sea, literal, es una zona totalmente ignorada. Y cuando empezó lo del COVID, yo recuerdo que había gente de Ecatepec, lo vieron en las noticias, que decía que el COVID no existía, que era un invento del gobierno, y mucha gente empezó a atacar a estas personas y justo, ¿no? Les empezaron a llamar ignorantes, les empezaron a llamar, pues, personas irresponsables y todo, pero creo que no hubo un análisis más allá de por qué las personas creían eso y por qué las personas le echaban la culpa al gobierno de inventar como una pandemia, ¿no? Y que no iban a usar cubrebocas, que iban a seguir trabajando normal, porque aparte, pues, la economía en el Estado de México, pues, no es la mejor que digamos de todo el país. Entonces, pues, obviamente estas personas se sienten, pues, con mentiras porque tampoco tienen mucho acceso a, a diferentes cosas, o sea, de verdad, como hablaba, ¿no? O sea, La Rosa de Guadalupe ahora sí que es un programa como súper popular, que tal vez muchas personas lo llegamos a ver porque nos da risa, pero tristemente es un programa que mucha gente lo toma en serio. O sea, pero no es culpa en sí de la gente, sino justo de este poder que tienen como los medios de comunicación, o sea, no nada más es el gobierno, sino los medios, las empresas, las ideas que te van metiendo, como de necesidad, lo que comentaba Ivonne, ¿no? O sea, de que incluso desde que antes de que tú sepas que estás embarazada, ya te están vendiendo cosas o te está saliendo publicidad de embarazo, ¿no? Había un estudio también en Facebook que decía, bueno, un artículo que leí, que Facebook ya te recomendaba personas, o sea, te sugería personas como una semana antes de que tú las conocieras en persona, ¿no? De que tal vez checaba como en las palabras claves o así, como a qué lugares ibas a asistir tal vez, y te recomendaba personas que iban a estar como o en esos eventos o cerca de esos lugares o que trabajan cerca de donde vas a ir, te los sugiere como amigos y ya, o sea, desde antes de que tú los conozcas en persona, o sea, ya te meten el chip de que esa persona existe, ¿no? Entonces, o sea, sí es como un poder muy fuerte y creo que, pues, mi comentario en sí es como hacer análisis más allá de solo culpar a la gente o de solo burlarse, sino de el pensar el por qué actúan así, el por qué creen esas cosas o por qué rechazan ciertas medidas, todo, ¿no? Muy bien, Dani. Voy a hacer el comercial otra vez de la semana próxima. Precisamente queríamos hilar este tipo de plática de manipulación, no porque los queramos manipular, sino para vincular estos comentarios como el de Bonnie y de Daniela con la plática de la semana que viene en el que las niñas van a interactuar, van a conectar la pantalla a su celular y nos van a enseñar cómo viven en lo digital, tanto en velocidad, en conocimiento, esto que ellos están platicando en teoría lo vamos a vivir, cómo funciona quizás Tinder, cómo funciona TikTok, pero ellas actuándolo para que nosotros
los que no tenemos acceso, pues por lo menos, o sea, acceso por la edad, no porque no tengamos un celular, una aplicación para hacerlo, o no tenemos tiempo, no tenemos las ganas, pero sí para sorprendernos cómo están pensando y cómo también, entre todos, darnos cuenta que también hay una manipulación impresionante, ¿no? O sea, la misma manipulación, o sea, la guerra ahorita, hay nuevas armas, o sea, el virus es una, las fake news es otra arma, el hackeo es otra arma, el problema de la bolsa es otra arma, lo que hicieron los chavos de Reddit, ¿no? Con la bolsa. El bombardeo, o sea, el bombazo en Líbano, la guerra comercial Estados Unidos-China, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la guerra mundial. No solamente es una guerra bélica, ¿sí? También se manipula muchísimo. Acuérdense, la Segunda Guerra Mundial, cuando iban a hacer la invasión de Normandía, los americanos e ingleses y canadienses no sabían los alemanes por dónde iban a entrar y tenían una barrera que sí fue violable al final del día, pero ellos, como había aviones espías que mandaban desde Alemania para ver dónde tenían su posición de ataque los ingleses, supusieron que era en otro punto, porque ellos hicieron tanques de globo, ¿sí? Hicieron tanques de mentira y los inflaron y los pusieron en una posición que era donde no iban a atacar. Eso es una fake news. Ellos espiaron a los alemanes y se fueron con la finta porque iban a muchos kilómetros de altura para que no fuera detectado el avión o derribado, y entonces ellos estaban seguros que iban a atacar por tal punto. Y en cambio, donde estaban las verdaderas armas, eso fue un engaño, fue una distracción, estaba en otro lado. Para nuestros momentos actuales, esa es una fake news, ¿sí? El generarnos miedo es un ataque a un país. Acuérdense que lo primero que hacen, les vuelvo a recordar, lo primero que hace un enemigo es destruir los medios de comunicación. Eso incluye carreteras, trenes, barcos, aviones, aeropuertos, radios, estaciones de televisión. ¿Por qué? Porque entonces separa a la gente, es más fácil de atacar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuidar los teléfonos, cuidar las computadoras, cuidar el internet. Por eso una forma ahorita de control es, sin querer queriendo, un error sistémico como lo de la nevada en Texas. Pues sí, pero los tejanos no tienen la culpa de que en México no se haya comprado gas suficiente. Entonces le echan la culpa a Estados Unidos, le echan la culpa a Texas. Sin embargo, nos quedamos sin luz. ¿Y qué ha pasado con las niñas que de repente se quedan sin internet? ¿No? Es muy fácil controlar, bajan el switch y ya nos incomunicamos. Eso es parte de una guerra civil. Si al gobierno no le interesa que nos comuniquemos para manifestar algún tema, es muy fácil bajar el switch, ya sea de la luz o del internet, sin que ellos lo tengan que hacer dolosamente. Su carencia de mantenimiento obliga a que suceda eventualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si estamos viviendo en una guerra? Y no lo estoy diciendo para espantarlas, sino espantarlos estamos viviendo en algo así y en 20, 30 años se va a considerar una guerra mundial con otro tipo de herramientas, ¿no? Lo digital, las herramientas digitales, las herramientas de comunicación con este nuevo sistema. Antes el engaño era en el cine, ¿no? La propaganda de los nazis o de los americanos con el Pato Donald era en el cine, pero ellos todos estaban alertas porque no había televisión todavía, escuchando la radio con las mentiras que les contaban del bando que fueras. Los mareaban. ¿Por qué? Porque tenías que levantarle el ánimo a los militares, pero tenías que levantarle el ánimo a la gente. Y sin embargo, al final siempre hubo un ganador y un perdedor, ¿sí? Entonces eso va a suceder también en 20, 30 años, nos van a explicar los historiadores cómo se desarrolló esta guerra, porque no es como de niño chiquito, te declaro la guerra en nombre de, y ahí empieza en una fecha establecida. Tampoco así fueron las guerras de hace 100 años. La revolución, no, simplemente pobres perdón, Luis Mariano, pero pobres de nuestros caudillos, porque eran el equivalente al Chapo. Ellos iban a buscar su beneficio y ayudar a su gente, como los narcotraficantes, que ayudan a sus pueblos. Pero la historia necesitaba que después de tanta matadera de gente y que al final los que se van y regresan los mismos y no pasó nada más que quitaron al dictador, pero se queda el mismo formato y la gente que no tiene recursos se queda igual y la que tiene recursos ya regresa a sus propiedades. Teníamos que inventar héroes. Y no teníamos héroes de clase media y ricachones, pero no teníamos clase obrera o de campesinos. Entonces tuvimos que inventar al Chapo, tenemos que inventar a Villa, ¿no? ¿Para qué? Para que conformáramos la historia y justificáramos eventos, situaciones, pero también es un engaño, porque ahorita ni lo que nos pasó a nosotros hace una semana nos puede constar que lo recordamos a cabalidad. Ya nuestra mente está distorsionando. Imagínense hace 100 años. Lo que sí es que están pasando cosas muy parecidas, con recursos más sofisticados, evidentemente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar alertas y vivir en una economía de guerra. Estemos en una mejor situación o en un mejor búnker, protegidos contra los virus,
porque pues hay otros, ¿no? Si no salgo a hacer ejercicio me puedo enfermar de otra cosa. Hoy yo no sé qué tengo, me sentía muy mal desde la mañana hasta ahorita con la plática, tengo mis ojos muy irritados, ya no tengo fiebre, pero me siento mal. Sin embargo, este tipo de pláticas sí espero que pueda compartir mi pasión, me llenan más porque creo que son beneficios sociales más arriba que la venta, más arriba que la mercadotecnia, ¿no? Pero también me lo pidieron, ¿no? O sea, y por cierto no se juntó la persona que me lo pidió para variar. Pero creo que es muy importante que lo entendamos, que lo entiendan las niñas porque es muy fácil manipularlas porque están pegadas al celular. Es muy fácil que nosotros con nuestro pensamiento ya más cuadrado, ya basado en la experiencia y que vamos a repetir las mismas cosas que ya sabíamos, vamos a caer en esas trampas otra vez. Entonces se vuelve muy importante el cuidado del celular, el cuidado de la computadora, el cuidado del internet, etcétera. ¿Por qué? Porque ahorita son los canales que tenemos de comunicación. Tenemos que colaborar, no tenemos que competir, tenemos que pasarnos la tarea, tenemos que pasarnos el trabajo, tenemos que ayudarnos en alguna empresa con un consejo, con una plática. Tenemos que estar en contacto, tenemos que mandar un buenos días, aunque sea a las personas una vez a la semana, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que se sientan apapachados y nosotros tampoco nos sintamos solos. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos viendo el momento en el que estamos más telecomunicados en toda la historia y sin embargo ahorita estamos encerrados cada quien en su casa con su familia, ¿no? Entonces, es una guerra y hay que vivirla así, no podemos gastar a lo güey, todos necesitamos salir a la calle, tenemos ya ganas de convivir, pero todavía hay un riesgo latente porque a los que les corresponde la obligación de cuidar a la sociedad no están cumpliendo su cometido, ¿no? Entonces no es para espantarlos, es un escenario que si vivimos una guerra mundial desde el punto de vista de los millennials, tiene razón de que podamos hacer ahora sí yoga a mediodía, que el home office, ¿sí? Pues tenemos más herramientas para sobrevivir porque los millennials están entrenados para este momento, no para el prepandemia y quién sabe si para el postpandemia, porque ya vienen los chavitos, los de Reddit que tronaron a las compañías estas en la bolsa de Nueva York, tienen en promedio 16 a 20 años, ¿no? Ya no son tampoco millennials y son muy buenos en la computadora. Creemos que esa generación es la que va a empezar a reconstruir lo que termine siendo la civilización después de esta guerra. Pero nosotros tenemos muchos recursos y en lugar de pelear o competir con nuestros hijos como generación, aprendemos a ver cómo sobreviven. Entonces podemos los adultos de más edad, podemos adaptarnos más rápido a esta pandemia y a esta guerra, ¿no? No se trata de espantarnos, pero sí es de entender y enfocar esto de otra manera. Entonces, la plática va dirigida a que no creamos todo lo que hay en redes sociales, que no creamos todo lo que viene en los noticieros. Es muy fácil meterse al INEGI para verificar información del gobierno, de un secretario de Estado. Es muy fácil meterse a una página oficial para ver cuántas vacunas hay. Es muy fácil, si quieren ir a dar una vuelta donde están vacunando, es muy fácil caminar por la zona comercial de donde vivan y que vean que todo está cerrado, que no hay trabajo. Es muy fácil preguntarle a los papás cuánto dinero les queda para sobrevivir, ¿no? Entonces tampoco es tan fácil decir que solamente porque nos juntamos somos irresponsables. Hay gente que no tiene ya dinero. Hay gente que si uno genera 10 pesos, no puede llevar 10 pesos de tortilla a su casa. Y a lo mejor ya llevan 2 días sin eso, ¿no? Y tampoco hay estrategias para poder ayudar a esa gente porque también los que pudieran tener 50 pesos ahorrados, ya también se nos está acabando el dinero. Entonces es una invitación a que podamos pensar a que tomen esto no como regaño, ni como susto, ni nada, sino estamos compartiendo información, conocimiento, estamos ayudando a compartir cómo analizar las cosas. Todo está en internet y todo lo pueden corroborar, pero con hechos. Las opiniones siguen siendo opiniones, ¿sí? Es lo que yo pienso, pero eso no afecta ni beneficia a los demás. Pero una estadística nacional, una estadística de municipio, una estadística mundial, sí nos da más información y con eso podemos ver si lo que está pasando en nuestro entorno social va por el camino correcto. Y acuérdense en la plática de la semana pasada, no podemos quedarnos callados ante las injusticias. No vamos a hacer destrozos ni a golpear gente, pero no nos podemos quedar callados. Y menos en una época de guerra. ¿Por qué? Porque ya lo que sigue de estar encerrados con cubreboca, pues pudiera ser otras reglas más restrictivas y que duren más años, ¿no? Entonces, la finalidad para mí es esta, no es tirarla a ningún gobierno porque todos son iguales, simplemente nos tocó uno muy malo en una época muy mala y sí necesitamos un liderazgo más importante, sí necesitamos que alguna niña que tenga muchos pantalones y muchos recursos para comunicar lo haga. Es el momento nunca escogemos cuánto es mi cúspide de éxito o de logro, ¿no? Pero ahorita creo que todos estamos en el mismo barquito. Entonces nos tenemos que comunicar y tenemos que colaborar y tenemos que echarnos la mano, ¿sale?
Alguien más, porfa. Por aquí nada más nos recomiendan, no sé, como recomendación, la película de Snowden. Ujú. Muy probablemente esté en Netflix, no es un seguro, Sí, pero, la vimos en Netflix. pero viene muy ad hoc. En Popcorn también la pueden ver, claro. Casi todas las de Netflix y Amazon están. En Sí, HBO están en están Popcorn. en Popcorn. Sí, muchas Ujú. gracias. ¿Quiere A hablar ver, Luis Mariano? Luis Mariano. Ok, buenas noches Roberto, buenas noches a todos. Felicidades Roberto nuevamente, un montón de conceptos, muchas gracias, de ideas. Y bueno, algunas ideas al aire que voy a dar. Y le pregunto a ustedes, los expertos de mercadotecnia, creo que no hay una respuesta todavía. Cuando empezó la pandemia y el confinamiento, a nivel mundial, lo primero que se acabó fue el papel de baño. ¿Por qué? No lo sé. Eso sería interesante entender por qué se acabó el papel de baño. Iban a Costco y no había papel de baño. Y no hablo de México, hablo de Estados Unidos, de Europa. Se vació el papel de baño. Y eso a lo mejor tendría que ver con nuestros hábitos de comportamiento, nuestra psique, no lo sé. Sí, definitivamente los medios masivos de comunicación son responsables de lo que tenemos. Me pregunto, no conozco a muchos millennials o lo que viene después de los millennials, y aquí veo muchas jovencitas que seguramente ustedes tienen el chip diferente al mío, o alguno de nosotros. Justamente, yo creo que la palabra clave aquí de todo esto, hablabas de mediocridad, de que nos bombardean con ideas independiente del gobierno en turno. Pero yo pienso que lo importante aquí, y la palabra clave para mí, es la conciencia, el desarrollo de la conciencia. Yo en esta pandemia me he puesto mucho a estudiar psicología para aligerar un poquito mi confinamiento. Y he encontrado en algunos libros de que el cerebro no distingue lo real de lo no real. O sea, para él, si tú te lo imaginas, lo ves en la televisión o lo ves en la pantalla de tu celular, lo da como hecho, lo da como real. Y no necesariamente existe, sino es algo ficticio. Tan es así que, pues sí, alguien mencionó aquí del Facebook la función de buscar pareja, ¿no? Puedes ver a la persona, hasta fotos te manda y todo, pero te la estás imaginando, no la has tocado, no sabes que realmente exista, a qué huele, a qué sabe, o sea, no sabemos. Bien, pues hay que tener cuidado, justamente, hay que desarrollar más la conciencia, qué es lo real, qué no es lo real, qué es lo inventado y qué no es lo inventado. Y obviamente no me voy a poner a defender ahorita ningún gobierno, pero para mi salud mental me puse a buscar y les recomiendo mucho. En BBC News les voy a compartir, a ver si lo ven, no se ve. Es un artículo, creo que no lo veo, ¿no lo ven? Ahí está bien. Sí, Es la histórica guerra de las ideas entre economistas y por qué te afecta quién le va ganando. O sea, salió Trump, populista que le dijeron, y entra el demócrata Biden, y finalmente arriba de ellos están los economistas que se están disputando el mundo, entre los que le llaman populismo, socialismo, materialismo, y los otros que son los neoliberales. El Papa Francisco nos hizo una carta, una encíclica sobre la pandemia y lo mal que el neoliberalismo estaba atendiendo o respondiendo a esto. Me quedo con eso. Ya en México llegamos al hartazgo de tanta cinismo en el despilfarro de presupuestos. De eso ya no se habla mucho. Ahora lo que se critica es el populismo que tenemos actualmente. Pero yo sí veo diferencias positivas. A mí antes salir a carretera me daba pánico porque se oía hablar de zetas, se oía hablar de gente que te iban a secuestrar, a matar en la carretera, y yo ni salía. Y empezó este gobierno y yo ya salgo a carretera, aún con la pandemia, y se siente diferente. No sientes miedo de ver quién te está siguiendo, ya no sientes miedo de que te van a secuestrar, te van a matar, se te van a cerrar en la carretera.
Yo en noviembre fui a Veracruz y sí, muy tranquilo, la gente bien, excelente. Y como ustedes saben, yo convivo mucho y lamento que no se hayan conectado hoy con gente campesina. Cuando ustedes van al campo y platican con ellos, ahí ven otra realidad que no se ve en redes, otra realidad que no se ve en televisión y otra realidad que no la vemos en nada. O sea, es otro México. Ujú. Y ese México, ese es real. Ahí sí, es lo que se produce, lo que hay y lo que no hay, pues no se come. Y para terminar mi comentario, también lo pongo, yo estoy desarrollando un artículo que se los voy a compartir después, porque si se dan cuenta, porque afecta mucho, creo, y a las jovencitas, jovencitos de bajo nivel económico, les afecta psicológicamente, creo yo. Porque el argumento del neoliberalismo contra la economía social de mercado nos critica que queremos ir a un socialismo. Yo estoy desarrollando un artículo que le llamo Socialismo, Igualdad y Enajenación. Si lo que nos hace diferente del socialismo es el ser diferentes, la mercadotecnia nos tiene enajenados y todos nos comportamos igual, si se dan cuenta. O sea, si no compramos nuestro café Starbucks, ya me siento mal porque no tengo la marca Starbucks. Ujú. Si no compro mis tenis, Converse de colores, pues ya no formo parte del rebaño que usa los tenis Converse y me siento mal, me siento excluido. Entonces, ¿dónde está la diferencia de no ser iguales? Si al final de cuentas todos queremos ser iguales. ¿Sí me explico? Ujú. O sea, el celular ahora es más de elite. Traer el último celular de mercado que te cuesta 30,000 pesos o no sé cuánto. A usar ropa de marca a lo mejor. Cuanto antes a lo mejor se distinguía la clase social por la marca de ropa, por el perfume, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo esto, que afecta esta enajenación porque lo aspiracional en las comunidades indígenas, justamente lo mencionaste, Roberto, para ellos a veces tomar una Coca-Cola y comerse una Maruchan, pues ya les hace sentir estatus, o una pizza. Yo les digo, oigan, no, o sea, no desplacemos a nuestra tortilla, a nuestros frijolitos negros y a nuestro atole, pulque o lo que tengan, por lo que ven en la televisión. O sea, no es mejor. Esto les genera cáncer inclusive. Pero bueno, y eso es la enajenación de la que no se dice mucho. Finalmente, también respecto a este desarrollo de conciencia, yo pienso que para ser más felices, no importa que yo sea diferente. Yo hasta como ejercicio, cuando no había pandemia, y lo hago a propósito, yo he visto de traje cuando voy a dar mis seminarios y me pongo guaraches, sin calcetines obviamente, para ser diferente, o sea, porque tengo que vestir igual. Y creo que hay hasta artistas que se ponen tenis ahora con traje, ¿no? O sea, sí a la diferencia, sí al ser diferente, no al copiar, no al ser igual como masa. Entonces yo pienso que por ahí también va la situación. Y los traumas, hay un estudio muy interesante en las mujeres de las comunidades que se llama permocracia, que es el que se tiñen el pelo de color. O sea, una mujer de una comunidad, imagínense, una comunidad indígena, al pintarse el color de pelo de color, le hace sentir ya diferente, le hace sentir con poder. Entonces, y hubo un estudio de una compañera de la Universidad de las Américas, Puebla, sobre este asunto. Dijo, oye, ¿cómo es posible que vayas contra todas tus raíces indígenas y que te quieras parecer a la güerita que ves en la televisión? Y pues no. Y gracias a Dios, nuestra Yalitza Aparicio, que rompió todos los esquemas, le aplaudo. O sea, ella es sinónimo de belleza, o sea, no necesitó ponerse el pelo güero, sus facciones mestizas, indígenas, son sinónimo de belleza. Y le aplauden en Europa, le aplauden en las pasarelas de Vogue, y qué maravilla. Eso yo lo aplaudo. O sea, no se pareció a las demás, se salió de su zona de confort, fue emprendedora, y qué bueno. Pues lo dejo aquí y pues felicidades, Roberto. Seguiremos estando aquí compartiendo este material que nos das amablemente. Muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ti. Ay, ¿alguien más, niñas, niños? Voy a contestar a un supuesto de lo del papel de baño. También hay la teoría de que fue una campaña de publicidad. O sea, los mismos de las compañías de papel de baño hicieron una estrategia diciendo que cada vez que haya apagones, guerras, crisis, etcétera, lo primero es que se acabe el papel de baño. Entonces detonaron el miedo y entonces se fueron a comprar. Aquí nos llegó la colita de eso, pero es irracional, porque nunca se acabó el papel de baño. O sea, aunque las grandes compras en Estados Unidos siempre hubo papel de baño. Entonces también nosotros en Mercadotecnia tenemos la de que fue una campaña de publicidad en un momento de carencia, de guerra. Entonces tú puedes seguir vendiendo, depende de tus recursos para comunicar tu producto. Tú puedes llegar a meterle dinero porque esa compañía ya tenía experiencia en otra guerra, etcétera, ¿no? Es que no siempre lo que se hace es evidente el objetivo, ¿sí? O sea, yo puedo hacer, no sé, un performance, porque soy artista y me gusta bailar y lo voy a hacer en un centro comercial o en la calle, lo hago, pero a lo mejor en el fondo yo lo que quiero es que me conozcan para ver si alguien me contrata. Y me vendo como espontáneo, como orgánico, como que se me ocurrió, que fue algo natural. Entonces tú lo diseñas desde muchos puntos de vista para conseguir tu objetivo. Entonces también invitas a la gente que no se da cuenta que es el mismo mercado y que entonces va a consumir ese producto. Y de ahí te van a salir propuestas, ¿no? Entonces también ese tipo de campañas se meten muchos recursos, se mete mucha inteligencia y entonces se hacen campañas de productos, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario, Carlos? Pues Carlos Sedano. No es a fuerza, ya saben, pero Pues todos estos puntos de vista, bueno, todas estas formas de manipulación, principalmente es pues lo estamos viviendo, ¿no? Como lo ha hecho el gobierno y como lo hacen todos los gobiernos. Ya algunos otros puntos ya de forma individual, pues algunos a lo mejor son estrategias que se utilizan en ventas o en otra serie de cosas, a lo mejor no tan malintencionados como son los de gobierno, o bueno, para ellos es bien intencionado porque agarran el control, ¿no? Entonces, algunos otros, pues, pues buscan a lo mejor el mercado de ignorancia, el exactamente sacar las estrategias con monitos y explicar todo como si la gente tuviera 5 años, ¿no? Entonces, pues también son para manejos de masas, ¿no? Ya sea, bueno, pues todo el fin va a ser económico, ¿no? Pero pues principalmente es lo que estamos viendo muy acentuadamente pues con este gobierno, ¿no? Aunque los anteriores pues exactamente lo han hecho similar y por ahí veía que inclusive este presidente de hoy en día, exactamente hasta se entrevistó con este señor, ¿no? Para analizar exactamente todas estas estrategias que lo vemos día a día, día a día en todos los canales, en todos los medios, desesperante la comunicación que hay de noticieros y de la forma que habla, ¿no? Pero sí es una forma de manipulación y pues es de gobierno y por las religiones utilizan exactamente todo esto, totalmente, ¿no? Tristemente. Entonces sí yo creo que cada vez nos estamos siendo una sociedad más
ignorante, poco analítica. Ujú. Sí, sí, es como la lucha de poder económico que comentaba Luis Mariano, como lo que está pasando en Estados Unidos. Trump hacía y destrozaba, pero Biden no es muy diferente, son muy iguales. Ujú. Realmente cuando ganó Biden la presidencia, desaparecieron los de Black Lives, pues, porque alguien los estaba organizando, ¿no? Entonces, ahorita ellos tienen lo que nos había comentado también el Bigotes alguna vez, ¿no? Que lo que hacen los demócratas es aumentar impuestos y repartir dinero. Entonces baja la economía, hay otra dinámica muy diferente. Y luego los republicanos hacen una dinámica muy distinta, pero al final lo que hay en común es que todos manipulan y el beneficio de las bases es muy, muy dudoso, independientemente del partido que esté gobernando. O sea, digamos que no es rojos o azules, el tema es que los sistemas políticos son los que son erróneos para los momentos que estamos viviendo, ¿no? Para los que se dedican a la política, pues son ideales, no quieren que cambien ni la gente, los gobernados, ni los intereses que ellos tienen. Pero no hay mucha diferencia entre un partido y otro, lo mismo sucede en México y en la mayoría de los países. Sí, y además les funciona porque en mayor o menor medida, pues nos manipulan a todos. Ujú, ujú. Pues es que sí es mentira que tenemos que estar encerrados, todos los que estamos aquí presentes estamos encerrados, ¿no? Sí, porque a lo mejor uno, pues a lo mejor cree que uno es más pensante, pero exactamente te la pasas haciendo corajes, ¿no? Y exactamente te están haciendo la distracción y te están metiendo problemas y soluciones y pues, la gente es poco reflexiva, ¿no? Somos poco reflexivos, Ujú. ¿sí? Se nos olvida, como ahorita decimos, ya hasta extrañamos a Peña Nieto, ¿no? Pero uno dice, qué corta memoria tenemos, ¿no? O sea, era terrible que haya sido peor y más manipulador de las masas y de la ignorancia, este, pero pues no la pasamos haciendo corajes, ¿no? Pero caemos en el juego también. Sí, todo se vuelve consumo. Sí, es Ujú. para mal, igual en mercadotecnia es otra de las premisas, ¿no? Hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Entonces, eso está, se le hace el juego al presidente, si no estás de acuerdo al estarlo criticando, al estar haciendo memes. Porque tampoco Peña Nieto hizo bien las cosas. O sea, el enemigo son ellos, no un partido y el otro. Porque nosotros salirle a un grupo, nos estamos permitiendo que ese grupo nos manipule. Estamos dejando de pensar por nosotros mismos. Entonces, los gobiernos pasados tampoco hicieron gran cosa por la gente que no tenía recursos. Simplemente acá se nota muchísimo, ¿no? También eran súper corruptos y había lana de por medio. Sí, nada más ahorita se nota más, es lo único, pero no, un gobierno en realidad termina viendo por su feligresía, ¿no? Por sus gentes.